Bien, continuamos entonces con nuestro tema. Vamos a ver ahora el tema número 2. Como está indicado, son los periodos de la historia de Israel. Para ello les invito a darle vuelta a su página para que encontremos allí el siguiente cuadrito que nos va a resultar muy ilustrativo. Ahí se presentan los periodos de la historia de Israel. Aparecen en la parte izquierda las fechas, en la parte derecha el periodo de la historia. Como ven, al centro está el exilio o el destierro. Este es un periodo que nos ayuda a decir antes del destierro, antes del exilio y después del exilio. Ustedes encuentran que la historia de Israel es relativamente nueva. Antes del 1300 todavía no existe Israel. 1300 antes de Cristo. Le llamamos prehistoria israelita. Israel comienza a existir en el siglo XIII con el acontecimiento del Éxodo y cuando se asientan en la tierra prometida. Vienen después 2 siglos que llamamos la época de los jueces, luego viene la monarquía. Y la monarquía se termina precisamente con el exilio en el siglo VI, que duró más o menos unos 50 años, del 587 al 538, exilio o destierro. Después viene el post-exilio. Después del exilio, se le llama la época del Segundo Templo porque se reconstruyó el templo de Salomón que había destruido el imperio babilónico. Y esta época del Segundo Templo abarca desde el siglo VI hasta el siglo I después de Cristo, cuando fue destruido por los romanos el Segundo Templo. Y hay 3 periodos principales: el periodo persa, el periodo griego y el periodo romano. Pero bien, vamos entonces ahora a ir desarrollando cada una de estas etapas y para ello me voy a apoyar en nuestros apuntes. Aquí tienen ustedes los apuntes. Regresamos. Vamos a ver el primer momento de la historia de Israel, que sería el Éxodo. Antes es prehistoria. El Éxodo es precisamente el comienzo de la historia israelita, el punto de partida. Allí se funda la historia de Israel, se funda el pueblo como tal. Es, digamos, una convención en el estudio de la historia de Israel que en el momento del Éxodo Israel es creado como pueblo. Antes no existía, a partir de ahí existe como pueblo. Y es precisamente con la salida de Egipto. La salida de Egipto es presentada en la Biblia por lo menos de 2 maneras, por eso se dice hubo más de un éxodo. Uno es presentado el éxodo como expulsión. Los egipcios expulsan, sacan de su tierra al pueblo, y en el otro sería el éxodo más bien como huida. Escaparon más o menos por el año 1250 antes de Cristo, escaparon de Egipto. A través del desierto llegan a la tierra de Canaán y se establecen en la tierra de Canaán. Allí el pueblo se va a fortalecer, pero van a encontrar a los reyes de Canaán que dominaban a los agricultores que estaban sometidos a sus ciudades-estado, y entonces, recordando que Dios los había liberado de Egipto, recordando a Yahvé, Dios único y liberador, se van a sacudir el yugo de los reyes de Canaán. Y así pasamos entonces a la época de los jueces, que son los siglos XII y XI. Es una época en donde las tribus se encuentran con una vida más o menos autónoma, más o menos independiente, pero comienzan las alianzas entre las tribus que comparten más o menos un origen común, y entonces se hace una confederación de tribus israelitas, tal como nos presenta el texto de Josué 24. Pero estas tribus que vivían más o menos tranquilas comenzaron a ser acosadas por unos vecinos, los que vivían en la franja de Gaza, la hostilidad de los filisteos. Estos filisteos comienzan a
acosarlos de tal manera que las tribus tienen que defenderse, a unirse y a rechazar a los filisteos. Pero las tribus vivían en lo que se le llama el proyecto del reino de Dios. Y precisamente acicateados por los filisteos tuvieron que formar un estado, y por eso cuarta etapa es el surgimiento del estado israelita. Precisamente porque los filisteos presionaban. Y el último juez se convierte prácticamente en el primer rey. Es el juez Saúl de la tribu de Benjamín, que forma un ejército y entonces con ese ejército pone las bases del Estado. Después de Saúl, ustedes saben que se mató, tomó las riendas David, más o menos por el año 1010, para ser preciso, para se recuerden, es alrededor del año 1000. Él unifica las tribus del norte con las del sur y así se forma un solo reino y se hizo coronar rey de ambos grupos de tribus y forma un estado que tiene ya su propia organización jurídica y administrativa. Pero David también se muere y entonces lo sustituye su hijo Salomón. Salomón reina desde la muerte de David en el 971, más o menos hasta el 931. Él verdaderamente desarrolló el Estado israelita con su administración, les construye un templo, David quería construirlo, pero no logró construirlo, Saúl sí lo construye, hizo grandes obras, pero sobre todo explotó al pueblo. La explotación es propia de los reyes de esa época, no solamente en Palestina, sino en otras partes, pero consolidó el Estado con una debilidad que por haber sido explotado, pues el proyecto igualitario prácticamente se destruyó y cuando muere Salomón, el reino se va a dividir. Esa es la siguiente etapa, el reino dividido. Al morir Salomón en el año 931, su hijo quiso gobernar con cetro de hierro. Las tribus del norte no se lo permitieron. Y entonces, ¿qué hacen las tribus del norte? Pues simplemente se independizan y forman un reino aparte, un poco más pequeño, el reino del norte o de Israel, que vive más o menos 2 siglos, del 931 al 722. Allí los reyes no son descendientes de David y por eso a cada rato hay golpes de estado. En unos 200 años hubo 19 reyes. Por su parte, en el reino del sur o reino de Judá, este duró desde la muerte de Salomón, 931 al 586, prácticamente más de 350 años. Su capital fue Jerusalén y ahí sí conservaron la dinastía davídica. Los reyes se consideraban todos descendientes de David y fue más estable. Hubo más o menos 20 reyes en unos 350 años. Pero ¿qué sucede con este reino del sur y con el reino del norte? Por el año 745, el imperio asirio, capital Nínive en Mesopotamia, se despertó y comienza su política expansionista al grado que va hacia el sur y en el 722 ocupa Samaria y terminó el reino del norte. Se acabó el reino del norte. Judá no fue conquistada, el reino del sur permaneció y más o menos en unos momentos era aliado de Asiria, en otros momentos de Egipto, pero permaneció. Un hecho importante que fue por el año 701, Sennacherib, rey de Asiria, asedió Jerusalén, pero curiosamente no logró conquistarla. Se regresó a su país. Y a partir de ese momento también comienza un poco el decaimiento del reino de Asiria y emerge Babilonia, en la misma zona en Mesopotamia, pero un poco más al sur. El reino de Asiria, capital Nínive, está por el Tigris, en cambio, Babilonia está en el Éufrates y comenzó a constituir un grande imperio, comenzaron a resurgir
y entonces adquirieron mucho poder. El reino del Asiria, Nínive, cayó en el 612 bajo el babilonio Nabucodonosor. Babilonia es entonces la nueva potencia y como toda potencia quiere extenderse, en el año 597 tomó Jerusalén y en el año 586, 10 años después, por una política errática del rey que habían dejado como lacayo de los babilonios que se rebeló, llegaron y destruyeron Jerusalén. Y así se terminó el reino de Judá. Y comenzó una etapa dolorosa, que es la etapa del exilio. Vamos entonces a ver esto que es el parteaguas de la historia de Israel. El exilio que duró unos 50 años, más o menos de 586 a 538. Los judíos de Jerusalén que fueron llevados a Babilonia, los deportados, quedaron de una manera realmente muy débil y casi sin esperanza porque habían perdido todo lo que Dios les había dado. Les dio una tierra, la perdieron. Les dio un rey, el ungido del Señor, lo perdieron. Dios habitaba en el templo, fue destruido el templo. Esta es una grandísima catástrofe, pero curiosamente lo salvó la fe. El pueblo no salvó la fe. Se mantuvo unido en torno a la fe. Los babilonios los tuvieron sometidos, pero con ciertas concesiones. No fue un dominio tan férreo, todos los dominios son malos, pero aquí no fue realmente lleno de crueldad y más o menos sobrevivieron. Con la gran ventaja que el imperio babilónico duró poco tiempo, se debilitó y entonces surgió, vamos a ponerlo en otro colorcito, en el año 539, Ciro el persa, al frente de los medo-persas, ocuparon Babilonia y lo ocuparon pacíficamente. Y entonces aquí se termina el exilio. Los judíos estaban sometidos a los babilonios, Babilonia cae, quedaron libres y Ciro el persa los dejó salir. Y así termina la época del exilio y comenzamos con la época del post-exilio, una nueva época muy particular, porque a pesar de que el pueblo de Israel ya no estaba bajo los babilonios, ahora está bajo el dominio de los persas. Recordamos que en el año 538 termina el exilio con el edicto de tolerancia de Ciro el persa. Los judíos pueden regresar a Jerusalén, regresan a su país, pero algunos no regresan y se quedaron dispersos en Babilonia y en Persia. Y esa dispersión en griego se dice diáspora. Es la época de la diáspora, de que los judíos quedan dispersos. Ustedes han oído hablar de una leyenda del judío errante, precisamente porque algunos no regresaron a Jerusalén y se quedaron en los países a donde habían huido, la diáspora. Los que regresaron en el año 515 reconstruyeron el templo destruido por los babilonios, era el templo de Salomón, y entonces reconstruyeron un templo muy modesto que va a ser el segundo templo y le va a dar nombre a esta época. La época después del destierro se llama época del segundo templo. Los judíos que habían regresado trataron de reorganizarse. El imperio persa con sus satrapías también los tenía sometidos y procuraba de alguna manera organizarlos, y por eso mandó al judío Nehemías, que por el año 445 al 432 organizó esa prefectura del imperio persa. Por el año 338 vamos a ver que un persa, el Artajerjes II, mandó a Esdras, un sacerdote, para que reorganizara la región en torno al segundo templo y con una ley propia
del pueblo, de acuerdo a sus costumbres. A los persas les interesaba cobrar tributo y que el pueblo viviera su religión como quisiera. Y si están organizados, pues pueden pagar mejor tributo. Y entonces Esdras reorganiza, Esdras el sacerdote reorganiza, y comienzan a vivir alrededor del templo y bajo la ley del Dios del cielo. Y esta época marca lo que sería el nacimiento oficial del judaísmo, el judaísmo que conoció Jesús. Pero el imperio persa, como todos los imperios también, tienen su propia suerte. Y en el año 333, el imperio persa cayó bajo un monarca que venía de Occidente, Alejandro Magno el Macedonio, ocupó el imperio persa y llegó hasta el Indo, pero Alejandro vivió poco tiempo, se murió y sus generales se repartieron el imperio. Y Palestina quedó en un primer momento bajo la parte del imperio que dominaban los Ptolomeos o Lágidas de Egipto. Y más o menos Palestina estuvo bajo ellos del 287 al 197. Después tomaron más fuerza otra parte del imperio de Alejandro, que era bajo Seleuco, y por lo tanto se le llaman los Seleucidas, y en el año 197 ocuparon la zona de Palestina. Quisieron realmente organizar todos esos territorios de acuerdo a sus propias leyes, de acuerdo a sus costumbres. Algo que les estorbaba mucho era la propia religión, y en el año 169 Antíoco Epífanes llegó a Jerusalén, profanó el templo, instaló la estatua de Zeus olímpico, y entonces el pueblo se sublevó. Esa sublevación la lideraron los macabeos. Hicieron una guerra de guerrillas hasta que prácticamente echaron fuera a los seleucidas, y en el año 164 restablecieron el culto del templo de Jerusalén. Y allí ellos más o menos mantuvieron la autoridad y establecieron una dinastía propia, la dinastía de los macabeos o dinastía asmonea. Pero esto duró poco tiempo porque, por otro lado, emerge una nueva potencia y es Roma, su grande imperio. En el año 63 a.C., Pompeyo ocupó toda esa zona oriental del Mediterráneo y, lógicamente, se apoderó de Jerusalén. Esto lo tenemos aquí. Pompeyo se apodera de Jerusalén. Y entonces comienza la dominación romana. La tierra de Palestina va a quedar bajo Roma, y bajo Roma nació Jesús en la época de Augusto. Bajo Roma se desarrolló el cristianismo, pero los judíos siempre estuvieron muy conscientes de su libertad, del Dios que los había liberado, y el yugo romano era pesado, y por el año 66 se sublevaron. Una guerra de 4 años que finalmente Tito, el hijo de Vespasiano, en ese momento el emperador, Tito tomó Jerusalén en el año 70, destruyó el templo y Jerusalén quedó definitivamente bajo un yugo muy pesado de los romanos. Los judíos tratarán de reorganizarse después de este trágico evento, pero nunca perdieron su afán de independizarse, así es que todavía por el año 132 al 135 hubo una segunda revuelta, segunda guerra judía, mucho menos importante que la primera, pero aquí sí los romanos se empeñaron fuerte y los hicieron pedazos, les prohibieron incluso ocupar Jerusalén, le cambiaron del nombre a Jerusalén. Bien, vamos a poner aquí una cronología que es importante. En la época romana, más o menos poco antes de Jesús, Herodes el Grande era el que dominaba. De hecho, Jesús nació bajo Herodes. Este Herodes, por el año 2019, reconstruyó el templo. Vino después Augusto, César Augusto, en Roma, y en esa época nació Jesús.
por el año 76 antes de Cristo, de acuerdo a la cronología. Después de Augusto, el César fue Tiberio, y Tiberio gobernó el imperio del 14 al 37. Quiere decir que bajo Tiberio tenemos los ministerios de Juan el Bautista y sobre todo el ministerio de Jesús, su pasión y su muerte. Bajo Tiberio. Tiberio, por el año 26, mandó como prefecto a Jerusalén a un personaje que aparece en el credo, Poncio Pilato. Fue el prefecto del 26 al 36 y por eso decimos Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. El Nuevo Testamento va a comenzar a escribirse a partir del año 51, cuando Pablo compuso la primera carta a los tesalonicenses, y se terminará de escribir el Nuevo Testamento por el año 120. Y esta sería más o menos la historia que a nosotros nos interesa, la historia de Israel que nos interesa. Y ahora yo quisiera cambiar de pantalla para repasar todo lo que hemos visto, recordarlo con algunos mapas que a veces resultan muy ilustrativos. En este mapa que ustedes ahora ven, van a encontrar que aquí está Egipto, el río Nilo, aquí estaban los israelitas, es la península del Sinaí, y va a venir entonces el éxodo. Salen de Egipto, van por el Sinaí, aquí se encuentran en el monte, tratan de entrar, no logran entrar por el sur, tienen que dar la vuelta y van a entrar a la tierra de Canaán por acá. Es el éxodo. Una vez que llegan, se establecen en 12 tribus, 12 pequeños grupos tribales. Después se reorganizan por jueces para resolver las situaciones de emergencia. El último juez fue Saúl y después viene el Reino Unido bajo David. Todo este territorio es el Reino Unido. Salomón gobernó el Reino Unido y que abarcaba más o menos hasta el Éufrates, todo este territorio hasta el Éufrates. Al morir Salomón se dividió el reino. La parte norte es Israel, la parte sur es Judá. Este es el territorio de Israel, puesto más en verde, fue más próspero, las tierras son mejores, como hemos visto, esta zona es Judá, más árido, menos próspero, un reino dividido, Israel al norte y Judá al sur. Después surgen los asirios, aquí está el Tigris, aquí está Nínive, y el imperio asirio obviamente ocupó Samaria y se los llevó desterrados y se acabó el reino del norte. Asiria también termina y viene el imperio babilónico. Aquí está Babilonia sobre el río Éufrates. El imperio babilónico incluso llega a conquistar a los egipcios y fueron los babilonios los que destruyeron Jerusalén. Pero Babilonia también se termina y regresan algunos exiliados, otros se quedan en el exilio y se quedan porque surgió con Ciro el grande imperio persa desde el Indo, incluso llegaron a conquistar, a meterse a Europa, conquistaron Egipto, el grande imperio persa. Israel está bajo el grande imperio persa. Pero también los persas se debilitan y entonces de aquí de Macedonia salió Filipo, el alumno de Aristóteles, y conquistó todo el imperio persa hasta el Indo. Obviamente ocupó Palestina y ocupó Egipto. Pero Alejandro, habíamos dicho, murió joven y su reino se dividió en varias partes. Las tres principales son los Seleucidas, aquí los Lágidas y aquí otros pequeños reinos. Israel en un primer momento estuvo bajo los Ptolomeos o Lágidas, que ocuparon esta zona, después bajo los Seleucidas, y es cuando viene la época macabea, donde tuvieron una cierta independencia. Pero luego llega Roma, que comenzó a conquistar, ocupa esta parte oriental del Mediterráneo, y Palestina ocupada bajo el Imperio Romano. Esta zona es Palestina bajo el Imperio Romano, justamente cuando nace Jesús y cuando Jesús realiza su ministerio y muere. A nosotros nos interesa este periodo romano en modo muy particular.
Veremos ahora que les vamos a dejar un pequeño ejercicio para que lo respondan en grupos